Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Que no se escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Brilla su lumbre mientras llora, mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me aliento con entero, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de tus manos que ha brotado. Veo la sangre borboteando en tu costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud está diciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 13, 1 al 12. Hechos, capítulo 13, 1 al 12. Y le vamos a dar lectura, se pone de pie cuando lo encuentre. Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias una vez más, Señor, porque no nos dejaste huérfanos, porque no solamente creímos en Cristo y somos salvos y ya nos dejaste así, sino que nos diste tu Espíritu Santo para que morara en nosotros. Y sabemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Pero no nada más eso. Nos dejaste también tu palabra, Señor, la cual nos guía, nos instruye, Señor, y en ella encontramos, como tu misma palabra dice, la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos ayudas a evitar los peligros de este mundo, Señor. Tú nos ayudas a no desviarnos, a siempre, Señor, continuar firmes en tus caminos, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a no apartarnos de ella, Señor. Que siempre, siempre volvamos a ella, que sea como esa brújula que nos guía hacia nuestro destino, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra quien redarguya, que sea tu palabra quien convenza, que sea tu palabra quien anime a tus hijos y redarguya al incrédulo para que vengan a ti, Señor. Bendice pues cada uno de tus hijos aquí presentes, síguelos guardando como hasta ahora lo has hecho, Señor. Síguete glorificando en nuestros hermanos que no están aquí. También, Señor, que por alguna razón no están asistiendo a alguna iglesia, pero nos ven, Señor, a través de estos canales, Señor. Síguelos guardando, Señor, pero que busquen una iglesia, Señor, y se reúnan ahí y te sirvan, Padre Celestial, porque el Facebook o YouTube no es un reemplazo de la iglesia. Tú quieres que tus hijos se reúnan, que tengan el compañerismo entre sus hermanos, Señor. Así que pedimos pues que cada uno de ellos, Señor, los que te conocen, que busquen un lugar, una iglesia, y se reúnan y juntos crezcan espiritualmente con sus hermanos. Bendice tu santa palabra en este momento, que nos hable, Señor, que seas tú quien nos guíe, nos instruya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Dios siempre está obrando en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es Dios el que está obrando en este mundo. Pero lo interesante de esto es que Él usa sus siervos para llevar a cabo sus propósitos. Dios está trabajando, pero quiere incluirlo a usted y a mí en su obra. Porque no se le va a aparecer un ángel a las personas y les va a dar el evangelio. No, eso nos dejó a nosotros el privilegio, hermanos, porque es un privilegio de que podamos compartir nosotros el evangelio con las demás personas. Entonces, vemos que es como Dios usa a sus siervos para llevar a cabo sus propósitos. Vemos aquí como dice la Escritura en este pasaje que leímos, que de 5 varones que ministraban en la iglesia de Antioquía, 5 de ellos estaban ministrando o sirviendo en esa iglesia. El Espíritu Santo escogió, ¿cuántos? 2. El Espíritu Santo escogió 2 para enviarlos a la obra que Él quería que hicieran. De este pasaje podemos guiarnos para
bíblicamente reconocer hermanos para trabajar en la obra de Dios. Primero, ellos se congregaban en una iglesia. Vemos ahí, dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad? Y ya da el nombre de las personas. Primero, entonces, ellos se congregaban en una iglesia. Segundo, ellos estaban sirviendo o ministrando al Señor. No nada más se congregaban en la iglesia, sino que estaban sirviendo, estaban ministrando al Señor. Tercero, el Espíritu Santo los llamó. Fue el Espíritu Santo que los llamó. Cuarto, la iglesia reconoció el llamado y los envió. ¿Cuán diferente es, hermanos, en nuestros días? ¿Se da cuenta? ¿Cuán diferente es en nuestros días? Que la persona siente, por decirlo así, entre comillas, siente el llamado. Y sin que nadie le envíe, empieza su propia iglesia. No, hermanos, todo debe de hacerse, como dice el Señor, decentemente y en orden. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo entiendo, suponiendo que hay en nuestros países, que llega un misionero y habla la palabra de Dios ahí, y las personas se convierten, entonces uno de ellos tiene deseo de crecer y tiene deseos de conocer más del Señor y se mete la palabra de Dios y conoce y comparte ese conocimiento con las demás personas. Ahora entiendo que ahí pues está bien, ¿verdad? Está bien que empiece un grupito y así está bien. Pero donde hay todas las oportunidades, donde hay lugares donde el que quiere servirle al Señor puede ir a prepararse ahí para ministrar mejor en la iglesia, entonces no hay ninguna excusa para hacerlo de esta manera, como muchos lo hacen, ¿verdad? Se convierten en un año y ya en 2 años ya quieren empezar su propia iglesia. ¿Qué van a enseñar? No han sido todavía probados por el Señor, probados con las pruebas para ver, templados para ver si van a poder resistir. Y al final causan mucho desastre en las personas. Pero bueno, vamos, esa es la introducción nada más. Hoy vamos a ver cómo la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, tengo 4 puntos aquí, cómo la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo. Primero, punto número 1, el Espíritu Santo es el que llama a sus siervos. Versículo 2 y 3 de Hechos 13 dice: ministrando estos al Señor. Fíjese bien, sirviendo en la iglesia. Dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Veamos el contexto, hermanos, de lo que está pasando aquí. Había una iglesia en Antioquía. En esa iglesia había profetas y maestros
los cuales dice la Escritura que ministraban al Señor, o sea que estaban activos en la iglesia trabajando para el Señor. Estaban sirviendo en su iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Ahora, de pasadita aquí nada más, dice que había profetas, ¿verdad? Entonces algunos dicen, ya ves, entonces sí hay profetas todavía. No, recuerdes, hermanos, que en este tiempo todavía la palabra, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y todavía había personas que podían profetizar algo que Dios les había dicho. De hecho, Pablo está haciendo está llenando ese papel de profeta porque está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestros tiempos, hermanos, no hay profetas, no hay apóstoles. Amén. Entonces, vemos ahí como ministrando, dice, y ayunando, buscando la voluntad del Señor, el Espíritu Santo los llamó para un ministerio específico que les tenía preparado. Notemos aquí que ni Pablo ni Bernabé andaban buscando ministerios, ¿verdad que no? Ellos simplemente estaban sirviendo al Señor en su iglesia. Ellos no andaban buscando posiciones. Ellos simplemente estaban usando sus dones en la iglesia y Dios los estaba usando allí. Ellos se sentían contentos sirviendo a Dios en la iglesia, pero Dios tenía otros planes para ellos. Entonces vamos viendo el contexto de todo esto. ¿Cómo es que Dios trabaja? Fue el Espíritu Santo, dice la Escritura, que llamó a Pablo y a Bernabé para usarlos en la obra que les tenía preparada. Aquí vemos cómo toda la iglesia confirmó el llamado que el Espíritu les dio a estos hombres. ¿Cómo? ¿Cómo es que la iglesia confirmó el llamado? En ayuno y oración reconocieron el llamado de ellos y les impusieron las manos y los despidieron. Cuando se hacen las cosas ordenadamente, hermanos, la victoria es garantizada. ¿Por qué? Porque Dios va a usar sus siervos. ¿Por qué? Porque a veces personas salen de la iglesia y se van a empezar sus propios ministerios. ¿Por qué no esperan que la iglesia los mande? Muchas veces porque saben que la iglesia no los va a mandar. Saben que andan desordenadamente, son rebeldes, son esto y esto otro. Y la iglesia va a decir, pues tengo mis dudas, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando la iglesia reconoce un hermano que el Espíritu Santo ha apartado, que Dios ha apartado, y la iglesia respalda a ese hermano y su familia y los envía. Así debe de ser, hermanos, así debe de ser. Ahora, segundo punto, vemos que el Espíritu Santo envía a sus siervos. El Espíritu Santo llama a sus siervos y el Espíritu Santo envía a sus siervos. Versículo 4 al 5 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Esto no es el apóstol Juan, este es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. No es el apóstol Juan. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo está activo en la iglesia del Señor. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Fueron dirigidos a cierto lugar donde se iban a encontrar con un hombre, como dice la Escritura, prudente
que deseaba escuchar la palabra de Dios. Fíjese cómo trabaja Dios. Un hombre allá, había Sergio Paulo, que era un hombre prudente, él era un hombre temeroso de Dios y quería saber más de Cristo. Había escuchado rumores de que lo que había sucedido y él quería conocer. Y cómo el Espíritu Santo apartó a estos dos hombres para enviarlos allá. Es como algunos dicen, pero ¿cómo es posible que Dios es amor y deje perder a tantos? ¿Y qué tal aquella persona que está en una isla apartada por allá? ¿Y por qué no envía Dios personas allá que le hablen de Cristo? Miren, si una persona allá en aquella isla pequeñita, apartada, aunque él y su familia no estén allá, pero si ese hombre ve el testimonio de Dios a través de toda la creación y Dios empieza a trabajar en él y él empieza a responder a la luz que Dios le ha revelado, y si esa persona desea conocer más, Dios le va a mandar a alguien allí. Vemos así como Dios trabaja. La razón que no se salvan las personas es porque no quieren, hermanos. Porque revelación tienen, ¿o no? Pero no quieren. Y la persona que quiere, la persona que tiene deseos de conocer más, Dios le va a llevar o lo va a traer donde conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces vemos, este hombre, Sergio, era un hombre, es de aquellos que han escuchado a Dios, que son temerosos de Dios y están abiertos al Evangelio de Cristo. Son de los que han respondido a la revelación que Dios les ha dado y expuestos al Evangelio creen en Cristo como su Salvador. De estos son los que Cristo le dice al Padre, a su Padre Celestial allá en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo en su oración dice, tuyos eran y me los diste. Se está refiriendo a estas personas que habían escuchado a Dios, pero todavía no eran salvos, todavía no se habían acercado al Señor Jesucristo. A esto se está refiriendo el Señor cuando dice estas palabras, tuyos eran y me los diste. Mire, vaya conmigo a Juan 17. Juan 17. Y vamos a tomar 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, han creído en Él, creyeron en Él. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba trabajando en ellos, habían respondido a la luz que Dios les había dado, y ahora los lleva a Cristo para que sean salvos. Usted dice, deme un ejemplo de alguien así. Ahorita se lo voy a dar, gracias por preguntarme. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Conocemos también esto que sucedió aquí con Cornelio. Dice del 1, Hechos 10, 1 al 6. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
Fíjese la descripción que da de Cornelio la palabra de Dios. Dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si lo hubiéramos visto, hubiéramos dicho, este es un cristiano. Este hombre es salvo, pero no era salvo. Y le voy a demostrarles. Dice 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, vemos, no pierda de vista esto, vemos aquí a este hombre, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, ayunaba, oraba, hacía limosnas, hacía buenas obras. Versículo 11 al 13 del mismo capítulo, dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante, está hablando de Pedro, a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vemos cómo Dios manda a estos hombres para que vayan por Pedro, pero ya Dios le había hablado a Cornelio, ya Dios le había hablado a Pedro, así de esa manera no había ninguna duda de que era de parte de Dios. Ahora vayamos al capítulo 11 de Hechos 13 al 15, dice, quien nos contó, aquí está hablando Pedro, ¿verdad? Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 14, quiero que lo vea muy bien. ¿Qué es lo que dice? Dice, el ángel le estaba diciendo a Cornelio, él te hablará, o sea, hablando de Pedro, él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿No era entonces Cornelio salvo? ¿Era piadoso? ¿Era temeroso? ¿Hacía buenas obras? No, era una de estas personas que Dios estaba trabajando en ellos y ellos escuchaban la voz de Dios y ellos querían conocer más de Dios. Entonces Dios envía a Pedro a su casa para que le hable estas palabras por las cuales iba a ser salvo. Dice el 15, y cuando comencé a hablar, Pedro está dando su testimonio, dice lo que pasó. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, vemos cómo aquí este hombre conocía de Dios,
pero no conocía a Cristo como su Salvador. Era temeroso de Dios, como hay muchas personas en nuestros tiempos también. Hay muchas personas que son temerosas de Dios, pero no conocen a Cristo como su Salvador personal. Y ese es el siguiente paso. Pero lo bonito de esto es que Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y Dios envía personas a que les hablen de Cristo para que ellos pongan su fe en el Señor y puedan ser salvos. Ahora pasemos al capítulo 16. Le voy a dar otro ejemplo. Capítulo 16. Sigue Pablo en sus viajes misioneros de ciudad en ciudad y vemos cómo el Espíritu Santo lo va usando. 16, 11 al 15. Esta es la historia de Lidia, la vendedora de púrpura. Zarpando pues de Troas, dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mire esas palabras, adoraba a Dios, igual que Cornelio, eran temerosos de Dios. Ella también, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Adivine qué es lo que Pablo estaba predicando. Estaba dando el evangelio de Cristo, ¿verdad? El camino a la salvación. Dice 15, y cuando fue bautizada, aquí ya no nos dice el momento que ella creyó, ¿verdad? Pero obviamente podemos decir que creyó en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Okay? Vemos otro ejemplo, y hay otros cuantos en la palabra de Dios, como hay personas que son temerosas de Dios. Usted conoce quizás algunas personas que son temerosas de Dios, son piadosas, son buenas personas, han escuchado de Dios, pero no son salvas. Y es ahí donde Dios quiere enviarnos a nosotros, para explicarles bien el camino a la salvación. Porque solamente hay un camino, ¿verdad? No es, hermanos, oh sí, yo creo en Dios y ya. No. El camino es Jesucristo y debemos explicarles bien a las personas. Este es el único camino para llegar a Dios. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo no nomás llama, sino envía a sus siervos. Entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo es que envía por medio de la iglesia a aquellos que Él quiere usar. La obra de Dios no se hace por voluntad humana, hermanos. La obra de Dios no se hace porque yo quiero, porque usted quiere, no es en nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas. No es de que me voy a cierto lugar y allá yo empiezo allá. No, se tiene que estar seguro que es el Espíritu Santo que le está enviando, que no son mis propios deseos. Que no es porque, mi ambición es hacerme rico. Y voy a empezar una iglesia y van a ver hasta dónde voy a llegar. Porque hay personas así. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estar conscientes, seguros que es el Espíritu Santo que lo está guiando.
Y esto tiene que ser confirmado primero por la iglesia en la cual fielmente ha estado sirviendo. Porque si no es enviado por el Espíritu Santo, va a ser un desastre para la propia persona. Y usted y yo hemos visto, ¿o no? No, es que, no, a mí el pastor ya no me enseña nada, yo ya sé todo. Yo estoy listo para empezar mi propio ministerio. No, hermanos, tenemos que tener cuidado y esperar pacientemente. Si es del Señor, el Señor le tiene un lugar, y gloria a Dios. Ojalá que todos fueran maestros y predicadores de la palabra de Dios, para que almas se salvaran y vinieran a Cristo. Pero si se hace en las propias fuerzas de uno, va a ser un total desastre. Hechos capítulo 19. Y vamos a ver algo que pasó aquí, 11 al 17. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estos hombres querían hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas, creyendo que como Pablo echa fuera demonios, como Pablo sana enfermos, nosotros también, fíjate bien, a ver cómo le hace. Oh, ya sé cómo le hace, ya sé la fórmula. Invoca el nombre de Jesús. Vámonos y nos vamos a hacer millonarios. Vámonos. Y ya empezaron, les fue mal, hermanos, les fue mal. Qué vergüenza pasaron, ¿verdad? Imagínenselos corriendo en puros calzones ahí, desnudos, porque les dejaron todo a este hombre que estaba poseído. Qué bárbaros. Sigamos viendo, hermanos. El Espíritu Santo no solo llama, el Espíritu Santo no solo envía, el Espíritu Santo da el poder a sus siervos para luchar con el enemigo. Da el poder a sus siervos para luchar contra el enemigo. Versículo 6 al 10 de Hechos capítulo 13. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hasta el 10 le dije, ¿verdad? Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El Espíritu Santo da el poder a sus siervos para luchar con el enemigo.
¿Por qué es que se debe estar seguro que el Espíritu Santo es quien envía a la persona? ¿Por qué? Fíjese bien. Porque se va a enfrentar con las huestes espirituales de maldad. Es por el bien propio de la persona. Porque no sabe en el área en la cual se está metiendo, y sin el poder del Espíritu Santo va a ser un desastre para él mismo. Se va a enfrentar con huestes de maldad y en sus propias fuerzas no puede enfrentarlas. Ninguno de nosotros podemos enfrentarnos con el enemigo en nuestras propias fuerzas, hermanos. Aunque seamos cristianos. Pero si no dependemos, si no, como dice la palabra del Señor, si no estamos sometidos primeramente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces el cristiano no omite este primer mandato de someterse a Dios y ya quiere empezar a echar demonios, ya quiere empezar a mandar al diablo. No, en sus propias fuerzas no puede, nadie puede. Tiene que primero someterse a Dios o depender de Dios, de Dios. 2 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3 al 5. Estamos viendo que el Espíritu Santo da el poder a sus siervos para luchar con el enemigo. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales. Nosotros no peleamos según la carne. ¿O sí? Bueno, cuando andamos en la carne sí peleamos según la carne, ¿verdad? Pero no deberíamos. Eso es cuando alguien le grita y usted le contesta más fuerte. Usted le grita más fuerte. Está peleando en la carne. Mejor no haga eso. Recuerden, hermanos, recuerde el escenario. Había un varón prudente que creía en Dios, que deseaba escuchar de Cristo, y mandó llamar a los siervos de Dios para que le hablaran. Pero, fíjese bien, así como Dios tiene sus siervos, el diablo también tiene los suyos. Y no está dispuesto a dejarse arrebatar las almas. Le pertenecen, así como nosotros en un tiempo le pertenecíamos al diablo, ¿o no? ¿Sí? Sí, no diga que no, porque todos estábamos en los lazos, en los brazos del diablo. Hasta que vino Cristo a liberarnos y sacarnos de sus brazos y nos puso en los suyos. Entonces vemos aquí cómo el diablo no está dispuesto a dejarse arrebatar las almas. Bar Jesús, el mago, el falso profeta, estaba ahí para tratar de impedir que el procónsul Sergio Paulo escuchara el evangelio de Cristo y se salvara. Así como Dios envió a Pablo y a Bernabé para que compartiera el evangelio a este hombre y se salvara, así el diablo tenía a Bar Jesús ahí para impedir la salvación de este hombre. Las almas
son importantes. Es más, es lo más importante del hombre, hermanos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué nos da a entender? Que el alma de una persona es más valioso que todo el mundo, que todas las riquezas del mundo. Dios conoce el valor de un alma, pero el diablo también conoce el valor de las almas. Y aunque él sabe que él va a la perdición, pero su venganza contra Dios es querer llevarse los más que puede, impidiéndoles que escuchen o no que escuchen, sino que crean en el Evangelio, porque muchas personas han escuchado, pero el diablo los tiene cegados y no quieren creer. Y piensan, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, yo vivo bien mi vida. No, a ti ya te lavaron el coco. ¿Cómo que estás en la iglesia los domingos? No, vente, vamos al casino. Mira, a lo mejor nos hacemos ricos ahí, nos hacemos millonarios. Vamos a disfrutar la vida, como dice la canción, la vida. Se la sabe la hermana. Quería ver a ver quién agarraba, pues. Hermana Estelita. Sí, la vida pronto se acaba, ¿verdad? Y tienes razón. Pero no por eso vamos a darle gusto al gusto, hermanos. Va a decir, también se la sabe, ¿verdad? Sí. Es que la escucho en los vecindarios por ahí. No, hermanos, el valor de un alma es lo más grande. Por eso es que vino Cristo. Por eso es que Cristo dejó su trono y estuvo dispuesto a humillarse, a entrar a este mundo en forma de un niño. Y no nació en un palacio, nació en un pesebre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nacimos en un pesebre? Ninguno, ¿verdad? Quizás fuimos pobres, nuestra familia era pobre, pero no nacimos en un pesebre, aunque sí había una camita por ahí, una cunita o algo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nació en un pesebre, entre las ovejas ahí o las vacas, no sé qué es lo que había ahí, pero olía mal en el pesebre, y ahí nació el Señor Jesucristo. Y cuando en su adolescencia y cuando ya fue hombre, se hizo siervo de todos. Él no demandó que yo soy el mero mero aquí. No. Él fue paciente con los suyos. De hecho, sus discípulos querían tener el primer lugar, pero él se humilló y fue la muerte. Y no cualquier muerte, no fue una muerte rápida de algún flechazo o algo, no, fue una muerte vergonzosa y dolorosa. Vergonzosa porque todo el mundo lo estaba viendo como estaba, con su rostro desfigurado, desnudo, crucificado en esa cruz, burlándose de él, y el dolor por muchas horas. Todo lo aguantó por usted y por mí. El alma de una persona es incalculable, no tiene precio. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo este hombre, el mago, quería impedirle al procónsul que escuchara el evangelio de Cristo y se salvara. Pero vemos cómo Pablo, con el poder del Espíritu Santo, lo hace a un lado. Lo hace a un lado. El mago queda ciego. ¿Qué hubiera pasado? Fíjese bien la pregunta. Vaya pensando. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé no hubieran sido enviados con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho, a mí se me apareció el Señor Jesucristo? Pedro, Santiago,
Juan, ellos no tienen nada que enseñarme a mí. A mí se me apareció en persona el Cristo resucitado y me envió Él a mí. Y así que háganse un lado porque ahí va Pablo. No, hermanos, no. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran sido enviados con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo iban ellos a resistir el poder del diablo? No hubieran podido. Al enemigo se resiste en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Santiago 4:7. Yo creo que ya se lo cité, pero mire, vaya conmigo. Santiago 4:7. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Todos queremos hacer huir al enemigo, todos queremos demandar que el enemigo haga esto y esto otro. Pero primero dice la palabra, someteos. Versículo 7 de capítulo 4 de Santiago. Someteos, dice, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No se metan, hermanos, en estas cosas sin antes saber que son enviados por el Espíritu Santo. No nos metamos a pelear con el enemigo, con el diablo, en nuestras propias fuerzas. Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Nuestro último punto. El Espíritu Santo usó las señales para autenticar a sus siervos. Versículo 11 y 12, si no están Hechos 13, regrese ahí. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lo que el diablo quería usar para evitar que este hombre conociera de Cristo, Dios lo usó para bien, para que él conociera a Cristo. Todo trabaja, hermanos, en armonía cuando las cosas se hacen con la dirección de Dios. Pablo y Bernabé fueron enviados a un hombre piadoso en el cual estaba trabajando Dios. El enemigo trató de impedir la salvación de él por medio del mago, pero Dios usó la señal que vio al quedar ciego al falso profeta para hacer que Sergio Paulo creyera en Cristo. Recordemos que en los tiempos de los apóstoles, como le dije anteriormente, la Biblia o el Nuevo Testamento todavía no estaba completo. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando sucedieron estas cosas. Por eso Dios confirmaba la palabra que estos hombres hablaban, los apóstoles, con señales y milagros. Marcos 16:20, miren, para demostrarle esto que le estoy diciendo. Marcos 16:20. Dice, es el final del Evangelio de Marcos. Dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor. Y luego quiero que vea esto, dice, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Confirmando lo que los discípulos les hablaban a las personas del Evangelio de Cristo, confirmándolo con las señales que ellos hacían, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo todas estas cosas. Dios estaba confirmando lo que estos hombres estaban diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la palabra de Dios para darse cuenta si era cierto lo que ellos decían. En nuestros tiempos, Dios confirma la palabra que una persona habla
no con señales, hermanos, no con señales. No de que si usted no me cree ahorita se le va a caer un diente por ahí. O va a salir de aquí y no va a poder caminar. No, hermanos, no. Eso no. Dios en nuestros tiempos confirma la palabra que una persona habla, no con señales y milagros, sino con la misma Biblia. Con la misma Biblia. Si usted quiere estar seguro de que lo que le estoy diciendo es verdad, lo que tiene que hacer simplemente es comparar lo que le estoy diciendo con lo que la Biblia dice sin salirse del contexto. Y usted se va a dar cuenta si le estoy queriendo lavar el cerebro o si le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. No es que va a temblar. El otro día tembló aquí, pero no es que va a temblar cuando estamos, ¿verdad? No, hermanos, no. Usted tiene la responsabilidad de ir ahí a la palabra de Dios, así como los cristianos de Berea, que está en capítulo 17 de Hechos. Usted tiene la responsabilidad de ir a la palabra de Dios siempre que alguien esté hablando y usted vaya y compruebe a ver si es así lo que se le dice. Ya no espere señales y milagros y todas esas cosas. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí, pero un milagro es un milagro. Un milagro quiere decir que no pasa todos los días, es algo extraordinario. A veces queremos andar haciendo milagros las 24 horas del día, ya no serían milagros. ¿Cuántos problemas, hermanos, se podrían evitar si tan solo siguiéramos las normas que encontramos en la palabra de Dios? Déjese dirigir por la palabra de Dios, fíjese bien, por la palabra de Dios, no por el pastor, no por los ancianos o diáconos, no, por la palabra de Dios. Y bueno, si el pastor le habla la palabra de Dios, pues sea obediente a la palabra de Dios. Y tendrá garantizado que acabará bien su carrera. Y su Señor le dará la bienvenida con los brazos abiertos y le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando hacemos las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No seamos rebeldes, hermanos, a la palabra de Dios. Todos nuestros problemas nosotros no los buscamos porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Es bien simple, pero le buscamos por todos lados, ¿verdad? No, a lo mejor por esto. Es como cuando queremos rebajar de peso y decimos, no, pues voy a hacer esto y esto otro, y buscamos por todos lados. La cosa es simple, nomás cierre la boca. Es simple, ¿para qué buscarle tanto, verdad? Pero queremos, no, pues yo sigo la dieta de la luna, yo sigo esta otra dieta. No, hermanos, la cosa es simple, así también en la Escritura. Tenemos problemas porque andamos desviados de la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a terminar aquí. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien nos instruye y nos sigue, Padre. Gracias por aquellos que nos ven. Te pido, Señor, si hay alguno que no te conoce, Padre, que venga a los pies de Cristo, que reconozca que necesita la salvación de su alma y que entregue su corazón al Señor Jesucristo, porque Él murió por sus pecados y está dispuesto a perdonarlo. Si hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, dígale al Señor así: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted fue sincero, sincera con el Señor le salvó. Si no, tenga cuidado, porque nadie tiene garantizado la vida. Su alma es importante para Dios. Entréguesela al Señor.
Que Dios le bendiga.